Buen día, ¿cómo amanecieron? Les envío un saludo, deseando estén bien. Hoy vamos a continuar con las clases de matemáticas. Es matemáticas 3 y es la materia correspondiente al día 13, miércoles 13 de mayo del 2020. El tema es cortando cilindros. Cortando cilindros. El aprendizaje es análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes de un cilindro recto. Muy bien. Para empezar, necesitamos saber algunos conceptos como son rectángulo, parábola, perpendicular, oblicuo, paralelas, círculo, elipse y esfera. Vamos a recordar algunos conceptos, algunos ya no los sabemos, pero hay que recordarlos. El rectángulo ya sabemos que está formado de 4 lados. Dos que son iguales y dos que no son iguales, ¿sí? Y que tienen un ángulo todos de 90 grados. La parábola es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tiene equidistancia respecto a un punto fijo, o dicho de otra forma, es son unas ramas simétricas que se desprenden de un plano cartesiano. Viene quedando más o menos así. Esa es la parábola. Perpendicular es plano a la línea o con otra línea que forman un ángulo de 90 grados. Oblicuo viene siendo lo contrario. Son aquellas líneas que al intersectar no forman un ángulo de 90 grados. Círculo, pues ya conocemos que es
esta forma, que toda la orilla es lo que representa a lo de adentro es el círculo y lo de afuera es la circunferencia. Elipse, pues ya sabemos que tiene una forma ovalada y que lo podemos semejar como los planetas, como giran los electrones alrededor de un átomo o como los planetas, cuando giran alrededor de los planetas. La esfera, pues es un objeto redondo, ¿sí? Que todos sus puntos del centro hacia la orilla miden igual y podemos hacer comparación como por ejemplo el Sol, ¿sí? Y pues esos serían los conceptos que tendría. Paralelas son dos líneas, ¿sí? Que hay cierta distancia entre ellas y que nunca van a llegar a juntarse. Muy bien. Pues vamos a hablar del cilindro. Yo tengo aquí un cilindro, ¿sí? ¿Cómo lo voy a describir? Es una línea recta la generatriz. Esto viene siendo la generatriz, que es paralela a otra línea que viene saliendo de aquí del centro, que viene siendo el eje, ¿sí? Que al momento en que yo lo roto, me va a formar un cilindro. El cilindro tiene una parte superior, una base superior, una base inferior y una altura. Y pues como esta figura podemos encontrar muchas a nuestro alrededor y es de la que vamos a hablar hoy. Principalmente se le hacen 3 cortes, ¿sí? Se le puede hacer un corte perpendicular a las bases y el corte se haría más o menos así, de esta forma, como si cortaras el cilindro en 2 partes. Cuando tú cortas el cilindro así en 2 partes, te sale una figura, ¿sí? Esa figura ahorita la vamos a ver más detalladamente en un video que les voy a proporcionar. Pero se viene formando un rectángulo. En clases anteriores habíamos visto que si nosotros uníamos a un eje, que en ese caso utilizamos un popote como eje, y pegamos una figura que era un rectángulo, ¿recuerdan? Y que al momento de girarlo, ¿se acuerdan qué figura se formaba? Precisamente se formaba el cilindro. La otra forma en la que se puede cortar también, acuérdense que les dije que había 3, ya les dije una, el de perpendicular a las bases. El de perpendicular a la altura es como si lo cortaran a la mitad y obtuvieran 2 cilindros. Si ustedes cortan aquí a la mitad, ¿qué figura se formaría? Pues se formaría una circunferencia. Ese es el corte perpendicular a la altura. Y si nosotros cortáramos así en diagonal, que sería la forma de oblicuo, se formaría una elipse, como esta, ¿sí? Entonces ahorita no se ve muy claro porque pues yo no puedo cortar este cilindro, pero en el video que les voy a mostrar, ahí viene cómo quedarían las figuras ya con los cortes hechos del cilindro. Bueno, pues para esto tengo que borrar para proyectar el video. Nada más permítanme tantito para que vean que con el video les va a quedar más claro estos 3 cortes que les mencioné. Cuando se obtiene un rectángulo, cuando se obtiene un círculo, cuando se obtiene una elipse. Muy bien, vamos a proyectarlo. Hola Mandalocos, ¿cómo están?
están? Soy el profe Chris, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy es viernes de explicación de tema y como todos los viernes pues te traigo un tema más para ayudarte explicándote temas de bachillerato, si lo tienes que ver en bachillerato o si lo estás viendo en el colegio, en la universidad, la escuela, el kinder, el pre-kinder o en materno, donde sea que lo estés viendo. Hoy vamos a continuar unos videos o una serie de videos que iniciamos hace unos meses atrás. Para ser exactos, vamos a hablar sobre los cortes que se le pueden hacer a las figuras o a los cuerpos sólidos, a las figuras geométricas. Ya hemos hablado sobre los cortes que se le puede hacer a una esfera, los cortes que se le puede hacer a un cono, que si no los has visto esos videos, pues te invito a que los veas dándole clic a las tarjetas que aparecen por aquí. Y hoy vamos a conversar sobre un video o una figura que nos hacía falta, que sale mucho en los exámenes de bachillerato, que es el cilindro. Hoy vamos a conversar sobre todos los tipos de cortes que se le pueden hacer a un cilindro, sus características, y vamos a resolver un ejercicio que salió en un examen de bachillerato anterior, ¿ok? Así que sin más preámbulo, acércate que yo te explico. Bueno, como dije en la introducción, vamos a conversar sobre los tipos de cortes que se le pueden hacer a un cilindro. Para ser exactos, a un cilindro se le puede hacer muchos tipos de corte, pero en los exámenes de bachillerato solo se estudian 3 tipos de cortes diferentes. ¿Cuáles son esos cortes? Bueno, vamos a conversar primero sobre las características de esos cortes y luego vamos a resolver este ejercicio que salió en un examen anterior. Los cortes de los que te estoy hablando son la circunferencia, elipse y un rectángulo. El secreto de este tema es que, dependiendo de lo que diga el texto, tienes que aprender a identificar si te están hablando de un corte que se forma en la sección plana, una elipse, o si te están hablando de un corte que se forma en la sección plana, una circunferencia, o si lo que se está formando es un rectángulo. Eso va a depender o va a ser dependiendo de lo que diga el texto en sí del ejercicio. Es muy sencillo identificarlo. Básicamente, cuando tenemos un cilindro, que es una figura como esta, le podemos hacer esos 3 tipos de corte dependiendo del ángulo o de la dirección de cuál hagamos pues el corte en sí, ¿ok? El primer concepto que te van a mencionar es el concepto de perpendicular a la base o perpendicular a las bases del cilindro. Si el texto te dice que el corte es perpendicular a las bases del cilindro, entonces te están diciendo que estás cortando el cilindro de esta manera, ¿ok? Lo podemos ver aquí, un poquito más gráfico. Si no, pues también te voy a dejar como por aquí estas imágenes para que veas más o menos del tipo de corte que estoy hablando. Cuando le hacemos un corte perpendicular a las bases del cilindro, vamos a formar un rectángulo. Si puedes observar aquí, vamos a hacerlo más o menos así. Si yo agarro el cilindro y lo corto de esta manera, el cilindro se me va a partir en 2. Y lo que se me va a formar en el corte es un rectángulo. Aquí en la imagen, como te digo, puedes ver más o menos cómo queda el cilindro partido en 2 una vez que hacemos el corte perpendicular a la base. El otro tipo de corte que te pueden mencionar es si dice paralelo a las bases. Si el texto te dice paralelo a las bases, lo que te está diciendo es que el corte no lo vamos a hacer así, sino que el corte lo vamos a hacer de esta manera, asumiendo obviamente que el cilindro está de pie, de esta forma como puedes ver en el dibujo. Entonces, si el corte es paralelo a las bases, lo que se nos va a formar en el corte es una circunferencia. En otras palabras, estaríamos formando o partiendo a la mitad el cilindro y formando pues 2 cilindros más pequeños, ¿ok? Igual aquí en esta imagen puedes ver más o menos cómo queda un cilindro partido de manera que sea paralelo a una de sus bases. Y el tercer corte que te pueden mencionar puede venir de varias maneras. Puede venir el concepto de oblicuo a una de sus bases, o también te pueden afirmar que no toca las bases ni que es paralelo a una de ellas, ¿ok? También te pueden decir que el corte no es perpendicular a las bases, en fin. El tema es que si no toca las bases y no es paralelo a las bases o no es perpendicular a las bases, entonces el corte del que te están hablando es el corte que forma una elipse. Como puedes ver, si yo agarro esto y lo cortamos un poquito inclinado, espero que lo aprecies bien, lo que se nos va a formar es una especie de circunferencia un poquito más alargada, no sé. Entonces esa circunferencia un poquito alargada se le llama elipse.
Entonces son tres tipos de cortes diferentes. El secreto es que leas muy bien si dice paralelo a las bases, si dice perpendicular a las bases o si dice oblicuo, ¿ok? Entonces, en este ejercicio en particular, lo que nos dicen es que se le realiza un corte a lo largo perpendicular a las bases, y aquí me especifican que el corte que le vamos a hacer a este cilindro es perpendicular a las bases, o sea, el corte que me están haciendo que sea perpendicular a las bases es el rectángulo, este que dibujamos de primero, más o menos así. Ese rectángulo es el que se nos están diciendo que se le aplica el corte y se forma esa figura geométrica en las superficies planas. Luego nos dicen, y se obtiene dos piezas idénticas. Obviamente, al partir el cilindro a la mitad, pues se nos va a formar dos piezas idénticas. Y lo que nos preguntan es, entonces, el área de dicho corte. Me están preguntando por el área. Ahora, aquí hay algo importante que aclarar. No siempre te van a preguntar por lo mismo. En este caso me están preguntando por el área, pues porque así lo quiso el ministerio, porque así viene el ejercicio, pero te pueden preguntar por muchas cosas dependiendo del corte. Si te hablan de una circunferencia, te pueden preguntar por el área de la circunferencia, te pueden preguntar por la longitud de la circunferencia, en fin, en este caso, como el corte es perpendicular a las bases y lo que se nos forma es un rectángulo, pues me están preguntando por el área de ese rectángulo. También me pudieron haber preguntado por el perímetro de ese rectángulo. Entonces va a depender en sí de la figura que se forme en el corte y bueno, y lo que el ministerio quiera preguntar. En este caso, pues viene sobre el área de dicho corte. Y otra información que me dan adicional es que la altura del cilindro es de 6 centímetros, esta altura es de 6 centímetros, y me dicen que el radio del cilindro mide 2 centímetros. Aquí hay un concepto sumamente importante y es el concepto del radio del cilindro. Cuando te digan que el radio del cilindro mide 2, te están diciendo en otras palabras es que toda esta línea, que estoy subrayando de color rojo, que no es otra cosa más que el ancho del rectángulo, toda esa línea mide 4. ¿Por qué? Porque si el radio es 2, recuerda que todos los radios van a medir lo mismo, entonces esos dos pedacitos van a medir 2, o esos dos radios van a medir 2 cada uno. Por lo tanto, el rectángulo que se nos forma acá, que es una especie de rectángulo más o menos así, va a tener estas dimensiones, va a medir 6 centímetros por 4 centímetros. Esas van a ser las dimensiones de este rectángulo que se forma a la hora de cortar el cilindro perpendicularmente a una de sus bases, ¿ok? Ahora, lo que nos estaban pidiendo es por el área, pues ya aquí tienes que dominar también, obviamente, cómo se calcula el área de un rectángulo. Recuerda que el área de un rectángulo no es otra cosa más que multiplicar el largo por el ancho. En este caso, las dimensiones del rectángulo son 6 y 4. Entonces, no es otra cosa más que multiplicar 6 por 4. Y eso nos va a dar 24 centímetros cuadrados. Esto era centímetros. 24 centímetros cuadrados sería el área de este rectángulo. Y así de sencillo podemos encontrar pues, el área de este rectángulo utilizando este concepto de cortes en un cilindro. Como te digo anteriormente, aquí lo importante no es tanto que domines este ejercicio en sí, sino que entiendas cómo se cortan estas figuras, qué figuras se forman en las secciones planas y cómo identificarlo según lo que diga el texto. Las palabras claves son la palabra perpendicular, la palabra paralelo o la palabra oblicuo. Ten mucho cuidado de identificar esos conceptos para así saber, pues obviamente, cuál figura geométrica se forma en la sección plana después de realizarle un corte. Espero que este video te haya servido, te haya gustado lo suficiente. Para mí es un placer siempre subir estos videos tratando de ayudar a que logres cumplir esa meta de sacar bachillerato, o si estás viendo esto en el colegio, en la escuela, como ya dije antes, pues que te sirva y te ayude bastante, ¿ok? Si tienes alguna consulta, pues Muy bien, pues como vimos en el video, muy claramente se notaron los cortes y especificó el nombre de cada corte.
Hasta aquí damos por concluido la clase. Espero que pasen un bonito día.